Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán. Quiero comunicar algunas cosas. Bueno, buenas noches, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán. Estoy encargado de la vicaría del Sagrado Corazón de Jesús, vicaría fija, en La Loma o Las Lomas, Jalisco. Hace unos 4 días hice una denuncia y en esa denuncia recalqué que no era porque yo estuviera en peligro de muerte, porque los riesgos de vivir en esta diócesis y de tratar de corregir la normalidad de la cultura narca y del crimen organizado y las injusticias en general y la ignorancia, pone en riesgo a todo sacerdote que cumpla con su misión de predicar la doctrina de Jesucristo. Y a veces, pues, bueno, es que la doctrina de Jesucristo, pues tienen unas cosas muy, muy duras y que la mayoría de nosotros, bueno, queremos endulzarlas, queremos que no sean así. Por ejemplo, el otro domingo que tocó lo de Sodoma y Gomorra, predicar que Sodoma fue destruida por la corrupción sexual y la injusticia social, que ordinariamente van juntas, pues se molestan muchas personas, y más en estos días en que no falta en alguna familia pues un gay. Pues más bien todas las familias tienen por lo menos un gay. Y predicar que Dios condena la homosexualidad, la pederastia y todo tipo de sexualidad fuera del matrimonio y todas inclinaciones que contradicen lo que Dios quiere del matrimonio según la Biblia y según pues las enseñanzas de Jesucristo, un hombre para una mujer para un hombre, y molesta a los mismos fieles la doctrina de Jesucristo. Eso pues por una parte, y entonces se gana uno muchas enemistades y de vez en cuando también que denuncias contra los derechos humanos por la discriminación. Bueno, pero es parte de lo que uno tiene que decir. Si allí dicen el Evangelio, bueno, naturalmente se puede ignorar y se pueden predicar cosas insustanciales, pero creo que el Evangelio es fundamental. Y lo que les estaba diciendo anteriormente de que la denuncia que puse es no para darme protección porque yo esté en peligro, siempre lo he estado y Dios me ha salvado. Sí, Dios es el único. Eso me lo dijo un amigo, que Dios me ha librado de muchos males por parte de los del crimen organizado. Pero eso ya lo tengo bien entendido y también, como ya les dije, lo tengo bien aceptado. Lo grave es en lo que ocurrió
en sí poco, es que ya no respetamos o ya no hay un respeto por lo sagrado. Y cuando ya no se respeta lo sagrado, los lugares y las personas de Dios, ya no se va a respetar nada, como de hecho aquí no se respeta nada. No hay respeto de ninguna clase. Hay una paz porque todos aceptamos que gobiernen los delincuentes, que pongan presidentes municipales, gobernadores, autoridades, presidentes de la República. Y entonces, pues nosotros también somos responsables por agachones. Y en cierta manera, pues también porque tenemos que sobrevivir y primero está comer que ser cristiano. Entonces la denuncia que puse por la profanación de la capilla y por la intrusión de un grupo armado en una celebración eucarística, esa no camina, pero hay que hacerla caminar. Porque dar protección a un sacerdote es una tontería. Sí, a algunos les gusta pues el escándalo y que ande una patrulla y aquello. Eso no tiene nada que ver si quieren matar a una persona. Mataron a Colosio y mataron a Kennedy y matan a quien sea, esté más protegido que nada. Eso no tiene nada que ver. Sí, la protección es buena, pero eso no tiene nada que ver para una seguridad absoluta. Bueno, eso entonces voy a seguir insistiendo y también haciendo conciencia en los sacerdotes y en los obispos, y van a decir, padre, pero eso es demasiado. Sí, que debemos de reconsiderar que nosotros somos los que debemos hacer respetar los lugares sagrados a una costa de la vida. Y hay muchos ejemplos. En la iglesia siempre ha habido ejemplos de personas que han defendido al Santísimo y ante una profanación, pues se comen las hostias o hacen alguna cosa y los matan. Y entonces, pues, bueno, luego buscaré historias de cómo cuando se pierde el respeto a lo sagrado y a los servidores de Dios, ya nada se respeta. Es como la muerte de Dios que dijo Nietzsche. Nietzsche dijo que Dios había muerto. No en el sentido de que Dios se pudiera morir, no se puede morir. Si es Dios, no se puede morir. Pero murió en la sociedad europea desde la Ilustración del siglo XVII y XVIII, porque ya Dios quedó descartado de la vida completamente. Si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, pues que es del siglo XVII, recomienda atrocidades que ahora ya se cometen como cosas normales. Y dice que el fin justifica los medios. Así de simple. Bueno, voy a dejar ese tema, pues, de la responsabilidad de defender lo más sagrado de nuestra fe, que es la Santa Eucaristía, la fe católica. Y lo del rencor vivo, pues ustedes ya saben de dónde saqué esa frase, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La novela de Pedro Páramo, como él dijo en una entrevista, pues son puros muertos. Bueno, primero, cuando
publicó esa obra de Pedro Páramo, sus contemporáneos no la valoraron. Creo que fue allá como en los 50, 60, no me acuerdo bien. Él hizo una edición pequeña, como de 200 ejemplares, y ni siquiera había quien repartirlos que los quisiera. Pero ya luego que otros escritores posteriores y famosos como Octavio Paz valoraron la obra, porque en realidad Pedro Páramo es la imagen de México y de los mexicanos. Y cuando a Fulgor Sedano le preguntan que quién era Pedro Páramo, o tiene que expresarlo, dice, es un rencor vivo. Y por eso cuando Pedro Páramo se enoja, porque su hijo mujeriego, grosero, que violó a la sobrina del cura y que el cura le tiene que celebrar misa, el padre Rentería, y que dice, Dios, Señor, condénalo, condénalo, condénalo. En voz baja, pues por supuesto, ahí rezándole al mar. Y luego como el Pedro Páramo lo compra con una bolsa de monedas de oro. Bueno, por un lado ahí está pues el mal papel de algunos sacerdotes que solamente reaccionan para defender a sus fieles cuando les sucede algo a ellos directamente de lo que les sucede a los fieles, y en los fieles no se compadecen hasta que sienten el dolor en carne viva, en carne propia. Entonces sí saben que es ser ese tipo de personas como Pedro Páramo. Pedro Páramo era un hijo de un hacendado y no tenía principios. Bueno, el hacendado era don Porfirio y los científicos que tampoco, que tenían algunos principios, y justo cierra. Pero ya los revolucionarios eran como el hijo de Pedro Páramo, Miguel creo que se llamaba, y que ya no respetaba nada. Los revolucionarios vinieron a enseñarnos a no respetar nada. Y una bola de bandidos que se convirtieron en héroes, y una bola de asesinos que se mataron unos con otros, hasta que llegó Cárdenas, y entonces estabilizó eso de los asesinatos y demás cosas. Película, un libro de Luis. Desde adentro, la podredumbre de la revolución. Por eso cuando hicieron una película allá por los 60 del siglo pasado, pues la impidieron que se estrenara el gobierno, porque decía la podredumbre de la revolución desde adentro, una persona que sabía las cosas, cómo habían sucedido, que vivió las cosas, no que le contaron, que vivió la podredumbre de los revolucionarios, del PNR, quién sabe cuántos partidos y demás cosas, asesinatos y esto y aquello. Pero eso sigue siendo un rencor vivo. Y ahora en nuestros días, bueno, como no me voy a exceder, podría seguir poniendo ejemplos de ese rencor vivo de los mexicanos que está personificado por Miguel Páramo y Pedro Páramo, un descreído y un enamoradizo y un ambicioso y un terrible
Y miren, ahora me figuro al AMLO junto con la muchacha que tuvo que seducir, bueno, engañar, pues, porque mandó a Fulgor Sedano a pedir, creo que Chabelita, ya no me acuerdo bien, la mano de una riquilla, y que se iban a casar en 3 días, y mandó a arreglar con el sacerdote, con todo, y la chamaca no quería porque estaba en los días de la regla, quería que pasara un poquito de tiempo. Pues no, aquel ambicioso, sin ningún sentimiento, se casó con ella para robarla, para tratarla mal, porque él tenía una querida. Y entonces también acá está como de un partido que es como el hijo de Pedro Páramo, dio a luz a un monstruo, a alguien que quiere destruir todo el pasado y que no sabe construir el futuro. Y siempre ese demonio de la destrucción, con los pretextos que ustedes gusten, por ejemplo, la destrucción de los latifundios en los ejidos fracasaron y por eso ahora vuelven a ser latifundios, porque los que recibieron las parcelas lo que querían era disfrutar, no trabajar y menos en conjunto, y además no tenían valores para respetar los acuerdos, para respetar las propiedades, para distribuirse bien los cargos, para no cometer injusticias. Se vendieron a los ricos, robaron al gobierno con el Ban Rural y un montón de cosas que podríamos decir. Destruyeron aquel sistema que se había propiciado para que los campesinos salieran de la pobreza y fueran ellos mismos, pero ellos mismos se robaron a sí mismos y destruyeron los programas del gobierno que los querían ayudar y los préstamos que nunca pagaban y más cosas. Bueno, miren, yo creo que no alcanzamos a captar el que se hayan suspendido las obras del aeropuerto de Texcoco. No alcanzamos a captar cómo la destrucción de ese proyecto va a ocasionar la destrucción del Benito Juárez, el de la Ciudad de México, y la destrucción del Felipe Ángeles, porque el Felipe Ángeles no tiene las condiciones pues para hacer un aeropuerto como debe de ser. Creo que hablan de 14 puertas o 14 pistas, pero ahí no se pueden usar por un cerro, lo habían de quitar. Y allá en el de Texcoco, que no quisieron, pues eran más de 100 pistas. Pero bueno, la venganza, el odio, el rencor, el ansia de destrucción. Bueno, les hablaba con lo de las haciendas, ya nada más para terminar. Todos los cascos de las haciendas fueron abandonados y destruidos a propósito. Y todas las obras de irrigación y todo lo que en el Porfiriato se había propuesto, porque los científicos eran como los mejoradores, de los progresistas de la ciencia, los positivistas,
Pues ahora vino la ignorancia a acabar con todo, y acabó con todo, y todo es todo. Y cada vez de que alguien se propone reconstruir el país, la patria, viene un destructor. Tenemos el demonio de la destrucción metido todos. Por eso, amigas y amigos, tenemos que seguir construyendo, aunque sea lo poquito, lo pequeño, pero ya no destruyamos. Continuemos las cosas, continuemos lo que nos han dejado, mejorémoslo, pero no hay que destruirlo, porque si destruimos y destruimos y destruimos es el cuento de nunca acabar. Ya otro día pues les hablaré de ese monstruo de la destrucción. Pues, ¿cuántas cosas no ha destruido del país y más las va a seguir destruyendo? Pero también pues, no sé, tenemos una maldición del pendejismo, disculpen ustedes. El pendejismo para seguir a un líder que sea como sea, tiene un montón de fanáticos. Diana Sáenz, buenas noches, padre José Luis, buenas noches. Hermana Shasha, buenas noches. De todas formas, hay que construir. Por otro lado, voy a insistir en lo sagrado, en el respeto a lo sagrado, no en cuidar a mi persona. A mi persona la cuida Dios y bendito sea Él. Diana Sáenz, este tipo de palacio destruye todo para no edificar nada. Sí, es cierto, y ahora está destruyendo allá en Chiapas y en Tabasco y en Yucatán, pues la ecología, está destruyendo el medio ambiente que no se va a poder componer. Pero esa ya es otra cosa. Y el raterismo, los 30,000 árboles que cortaron y que luego cambiaron la ruta, ¿qué se hicieron? Si eran maderas finas. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Seguiré pues informando mientras Dios me lo permita. Que tengan un domingo esplendoroso.